Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas ustedes van a ver este video correspondiente a la clase de ayer. Hoy estoy grabando el 15 de agosto, pero esta clase corresponde a el jueves 14 de agosto. ¿Listo? Entonces, muchachos, yo lo que hago en esta primera sesión, porque la primera clase di las reglas del juego, establecí cuáles son las fechas eh, para evaluar, conté qué íbamos a ver, etc. Y esta clase, y la segunda del semestre, lo que hago es, digamos, contextualizarlos, como les dije ese primer día, a efectos de hacer como un repaso de teoría general del proceso. Porque usted necesita saber el derecho probatorio en qué parte del proceso jurisdiccional está. Es muy importante tener en cuenta que esta historia del derecho probatorio, voy a coger el código, esta historia del derecho probatorio es una parte del proceso jurisdiccional. Es decir, el proceso jurisdiccional es como el género y el derecho probatorio o la actividad probatoria, mejor dicho, la actividad probatoria es un pedacito del proceso jurisdiccional. Tenga en cuenta que la actividad probatoria, al ser una parte del proceso jurisdiccional, o mejor dicho de otra manera, siendo una parte del proceso jurisdiccional, se constituye quizás en la parte más importante del derecho, del proceso jurisdiccional. Porque con la actividad probatoria, lo que yo voy a hacer es acreditar los supuestos de hecho que las partes, demandante y demandado, formulan en sus escritos introductorios, demanda y contestación. Y por tanto, con la prueba, lo que yo busco es llevarle convencimiento al juez acerca de esos supuestos de hecho. Porque cuando, digamos, tenemos acceso al material probatorio, lo que realmente estamos haciendo es un proceso racional de contrastación de una proposición fáctica. Cuando el demandante y el demandado, en sus escritos introductorios, su profesor de teoría les tuvo que haber hablado de la pretensión y de la excepción, entonces yo parto de la idea de que usted sabe de lo que yo estoy hablando. Cuando el demandante y el demandado, en su demanda y en su contestación, formulan unos supuestos de hecho, unos enunciados de hecho, eh, contándole al juez a través de esas proposiciones que algo ocurrió en la realidad y que yo quiero con base en eso que ocurrió en la realidad que se dicte una sentencia a favor de mi solicitud, lo que tengo que hacer es conectar esos enunciados de hecho, eso que yo cuento que pasó en la realidad, con esa futura sentencia. Y la forma de conectarlo es a través de la contrastación de esos enunciados de hecho para verificar que sí pasaron. Entonces, ¿cómo verifico o cómo contrasto para efectos de verificar que efectivamente eso que dijo el demandante o eso que dijo el demandado es cierto o es falso? Lo acredito con el medio probatorio. Dicho esto, entonces, y antes de mostrarles en qué parte del proceso jurisdiccional nos encontramos, tienen que partir de la idea, y desde ya su profesor de teoría general del proceso seguramente se los dijo, pero es muy importante recalcarlo, y sobre todo de cara a los procesales que vienen en los futuros semestres. Hablo del mío, del procesal civil, pero también el procesal penal, administrativo, procesal laboral. Hablo del mío porque yo soy de procesal civil y soy quien les va a dictar la materia. Eh, entonces es muy importante pues, como que lo tengan claro. Y es que yo no formulo en mi demanda o en mi contestación, yo no formulo hechos. Yo no le entrego hechos al juez, porque los hechos son situaciones fácticas, es decir, circunstancias de tiempo, modo y lugar que ocurren en la vida. Son fenómenos empíricos.
y por tanto los fenómenos empíricos ya pasaron. Yo no le puedo llevar al juez el golpe, yo no le puedo llevar al juez al muerto, yo no le puedo llevar al juez la infidelidad del marido hacia la mujer, yo no le puedo llevar al juez el choque del cual se va a derivar una responsabilidad. Yo no le voy a llevar al juez el impago de la letra de cambio. Yo no le voy a llevar al juez el mayor precio o el doble, el mayor precio o el doble del precio que me cobró el vendedor, eh, saltándose el justo precio que establece la ley. Yo no le voy a llevar al juez el despido injusto. Yo no le voy a llevar al juez la caída del puente. Eso es imposible, porque todo eso son circunstancias fácticas que ocurren en el pasado. Son circunstancias de tiempo, modo y lugar que acaecen en el pasado. Y el pasado no se puede traer al presente, ya pasó. Entonces, cuando yo le transmito al juez en mi demanda y en mi contestación una historia, un relato, ¿no? Mi cónyuge el 3 de diciembre del 2024 me pegó. Cuento cosas. Estoy contando cosas que pasaron y que el juez todavía no puede saber si eso es verdad o mentira. Lo que yo le estoy transmitiendo al juez en el escrito de demanda o en el escrito de contestación son oraciones, afirmaciones de hecho o proposiciones de hecho, o también llamadas hipótesis fácticas. Cualquiera de esos nombres es lo mismo. Yo le estoy llevando proposiciones, enunciados, frases, oraciones. Es diciendo, mire, es que mi cónyuge me pegó. Esa es una frase. Y esa oración, ese enunciado, esa proposición fáctica, es la que es susceptible de veracidad o de falsedad. Y esa veracidad o falsedad estará transversalizada por la prueba. Es decir, el juez determinará si esa oración, esa frase, ese enunciado, esa proposición es falsa o verdadera de acuerdo a la prueba que la parte le allegue. Por eso es que el derecho probatorio es tan importante, porque el derecho probatorio, y todo eso lo vamos a decir a lo largo de las 16 semanas, ya son 15, a lo largo de las 15 semanas, es que yo no aporto hechos, yo aporto enunciados de hechos, proposiciones, y lo que el juez verifica en su sentencia es la falsedad o la veracidad de esas proposiciones. En ningún caso una sentencia lo que va a hacer es determinar si un hecho ocurrió o no ocurrió, porque yo no le llevé hechos al juez. Entonces el juez no puede decir, sí, el cónyuge le pegó a Juan. No, eso no le puede decir, eso jamás lo va a probar, porque el juez no estuvo en el momento en que eso ocurrió. Lo que el juez va a decir en su sentencia, después de haberse practicado y valorado la prueba, es, ya, posiblemente lo más probable es que lo que el demandante me dijo, es decir, que Juan le pegó, es verdadero. Porque una frase, una oración, un enunciado es susceptible de veracidad o de falsedad. Pero eso no quiere decir, y esto es muy importante, eso no quiere decir que cuando el juez dicta una sentencia diciendo, voy a ponerlo en mi caso de derecho de familia, cuando el juez dicta una sentencia diciendo, efectivamente es posible que el cónyuge le pegara al demandante, él no está llegando a la certeza de ese golpe. Es imposible llegar a la certeza porque el juez no estuvo en el lugar de los hechos. Y por tanto, el grado de convencimiento al cual llega el juez después de dictar sentencia, cuando valoró la prueba, es un grado de convencimiento que se llama probabilidad. Probablemente eso fue lo que ocurrió porque esa oración o esa frase o esa proposición fáctica que me presentó el demandante o el demandado son verdaderas o son falsas. La veracidad o la falsedad
estará sustentada en el mayor número de pruebas que yo le haya aportado y que haya generado en el juez la creencia de que efectivamente eso pudo haber pasado. Pero jamás va a ser una digamos, no es una forma de establecer que 100% así pasaron las cosas, porque jamás un proceso jurisdiccional llega a la verdad material, jamás. Es imposible que a través de la prueba jurisdiccional yo logre demostrar que efectivamente eso que yo conté pasó. Es imposible. Yo, con la prueba, vuelvo y repito, y esto tiene que quedar absolutamente claro, con la prueba lo que yo hago es demostrar que lo que yo estoy diciendo probablemente sucedió porque con el mayor número de pruebas logré demostrar la veracidad de esa historia, de ese relato. Entonces, es muy importante que desde ya ustedes tengan claridad que en el proceso no hay hechos, que en el proceso no se prueban hechos, que yo en la demanda y en la contestación no entrego hechos, que el juez no decide sobre hechos, que el juez decide sobre enunciados de hechos, que yo en mi demanda y en mi contestación lo que hago es presentar enunciados de hechos y que la prueba lo que sirve es para acreditar enunciados de hechos. ¿Listo? Esa es la premisa con la cual partimos en esta materia. Por tanto, usted no me diga en el curso que es que vamos a acreditar un hecho, porque eso es imposible materialmente, eso no se puede. ¿Listo? Tampoco me vaya a decir que cómo así, si el código habla de hechos, que las sentencias hablan de hechos, que la constitución habla de hechos, pues sí, pero está mal dicho. Una cosa es que lo diga el papel y otra cosa es que en la realidad eso sea así. ¿Listo? Entonces, esta materia arranca con la premisa de que lo que yo presento en mi demanda y en mi contestación son fundamentos, enunciados, hipótesis fácticas. ¿Okay? Dicho esto, les voy a mostrar y ya voy a compartir pantalla porque necesito el tablero. Lo que vamos a hacer en este momento es recordar teoría general del proceso de manera muy genérica a efectos de mostrarles en qué parte del proceso jurisdiccional, se encuentra la actividad probatoria. ¿Listo? Entonces, voy a empezar diciendo lo siguiente. A usted, su profesor de teoría general del proceso, tuvo que haberle dicho que el derecho procesal está compuesto de 3 elementos, es decir, está estructurado en 3 elementos. Yo por eso dibujo esto como un triángulo, porque el derecho procesal es un conjunto de normas jurídicas que lo que hacen es regular una relación jurídica entre dos, entre el Estado en cabeza del juez y un sujeto que le pide al Estado que lo ayude a solucionar un conflicto que él dice que le ha ocurrido o en el que está inmerso, él afirma que está inmerso en un conflicto y que necesita la ayuda del Estado para que se lo resuelva mediante una sentencia jurisdiccional. Digamos que de manera general ese es el derecho procesal, un conjunto de normas jurídicas. Y ese conjunto de normas jurídicas está apuntalado, según nuestro profesor de teoría, está apuntalado en 3 elementos estructurales. Esos elementos estructurales se llaman acción, jurisdicción y proceso. ¿Listo? Es decir, estos son los 3 elementos estructurales del derecho procesal. Cuando su profesor de teoría general del proceso les hablaba de la acción, les decía que el derecho de acción es un derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
Es un derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Y ese derecho fundamental lo tienen no solamente las personas naturales, sino que también lo tienen las personas jurídicas, lo tienen los patrimonios autónomos, que recuerden en bienes, cuando les hablaban de los patrimonios autónomos como un grupo de cosas que no tienen dueño, pero que pueden participar en el tráfico jurídico. En este caso pueden participar de un proceso como demandantes o demandados. Recuerden que en bienes, cuando hablaban de patrimonios, y en personas, cuando hablaban de ese atributo de la personalidad, les hablaban que los patrimonios autónomos como conjunto de bienes sin dueños son la sociedad conyugal, la sociedad patrimonial, la sucesión, la herencia adyacente, la fiducia, la comunidad, conjunto de bienes que no tienen dueños y que pueden verse enfrentados a un proceso jurisdiccional como demandantes o demandados. Un nasciturus también tiene derecho de acción. Un nasciturus puede demandar, por ejemplo, yo estoy embarazada y la pareja con la cual estoy embarazada se muere. Entonces hay que abrir la sucesión de la persona fallecida. ¿Quién es su heredero? En un futuro, el bebé que viene en camino. Por tanto, el nasciturus demandará la sucesión de ese futuro papá. Si el nasciturus no es persona, y aún así puede demandar. Entonces, recuerden que el derecho de acción, y ahí tienen que ir a repasar teoría general, porque en teoría general les enseñaron los presupuestos procesales, les dijeron, mire, el derecho de acción es ese derecho fundamental de acceso a la administración de justicia que te permite participar en el proceso como demandantes o demandados. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nosotros cuando demandamos estamos autorizados en virtud de una cosa que su profesor les enseñó, que se llaman presupuestos procesales, concretamente el de capacidad para ser parte y capacidad para obrar. Le dijeron, mire, es que usted en virtud de esa capacidad para ser parte y de esa capacidad para obrar puede iniciar un proceso jurisdiccional o puede participar como demandado en un proceso jurisdiccional. Recuerden que los presupuestos procesales son esos requisitos de forma que validan el proceso. Por tanto, la capacidad para ser parte te habilita para poder ser demandante o demandado en un proceso. ¿Quién puede ser demandante o demandado en un proceso? Ya se lo dije. La persona jurídica, la natural, el nasciturus o el patrimonio autónomo, porque tienen capacidad para ser parte. Tienen la aptitud de ejercer derechos y obligaciones dentro del proceso. Pero cuando no lo pueden hacer directamente, entonces ahí necesitan de un representante legal que los dote de esa aptitud para poder ejercer el derecho y la obligación sin que se invalide el proceso. Porque ellos todavía no tienen, en el caso de las personas naturales, no tienen la capacidad de ejercicio, necesitan un representante, y en el caso de las personas jurídicas, nasciturus y patrimonios autónomos, pues siempre van a necesitar de un representante legal, porque ellas por sí mismas no pueden participar en el proceso. Una comunidad no, una cosa, no, voz, boca, oído, no camina, no oye, necesitan un representante. El nasciturus es igual y la persona jurídica igual. Entonces, para que se complete la aptitud para poder directamente participar en el proceso, necesitamos del representante legal. Entonces, ese derecho de acción, complementado con los dos presupuestos procesales, es un elemento fundamental del derecho procesal. Yo, para acceder al aparato jurisdiccional, debo estar dotado de ese derecho fundamental. Luego, el otro elemento del derecho procesal es la jurisdicción, te decía el profesor de teoría, y te decía, mira, es que ¿quién es el que administra justicia? Pues el aparato jurisdiccional. De tal suerte que el pilar que me administra la justicia es el juez, que representa al Estado. Entonces, la jurisdicción es un poder de administrar justicia. Es una función pública de administrar justicia.
¿cierto? Y finalmente, el tercer elemento que compone el derecho procesal se llama proceso. Y el proceso, recuerde que su profesor de teoría se lo diferenciaba claramente del procedimiento. Y le decía, mire, no es lo mismo un proceso que un procedimiento. Que yo no lo quiero llegar, ¿cierto? Es muy distinto un proceso de un procedimiento, porque el proceso, como elemento del derecho procesal, consiste en un debate dialéctico entre demandante, voy a sacar la flechita para aquí, entre demandante, demandado y juez. ¿Para qué? Para que sobre la base de unos hechos relevantes, el Estado, el juez, les otorgue, después de un debate probatorio, a las partes a las que logre probar, les otorgue la protección de un derecho subjetivo que se afirmó se había violentado. Eso es un proceso. Un proceso es un escenario dialógico, un escenario de debate entre un demandante, un demandado y un juez, para que tras el proceso probatorio, para que tras el debate probatorio, el juez adjudique el derecho a quien logró probar mejor. Digamos que de manera genérica es el proceso jurisdiccional. Por tanto, es un diálogo el proceso. Otra cosa es que ese diálogo, ese debate probatorio, ese debate argumentativo respecto de la prueba entre demandante, demandado y juez, se tiene que llevar a cabo a través del procedimiento. Es decir, el procedimiento es la forma, el rito, el paso a paso que se tiene que llevar a cabo para que ese diálogo sea válido. No podemos dialogar entre los tres sujetos de cualquier manera. Hay que dialogar a través de unas formas preestablecidas en la legislación que te van a permitir, pues llegar a una sentencia, ¿cierto? Entonces, su profesor de teoría general del proceso le habrá dicho que el procedimiento como elemento del proceso es una sucesión de etapas y de actos procesales organizados cronológicamente dirigidos a obtener una sentencia. Eso es un procedimiento. Una sucesión organizada, cronológica, de etapas y actos procesales dirigidos a producir una sentencia. Y en esa sucesión cronológica de actos y etapas procesales es que se construye el debate probatorio, el debate argumentativo dirigido a acreditar enunciados de hecho, con el objeto de producir una sentencia. Entonces, yo siempre que explico esto, lo explico de la siguiente manera. Ay, espérate que ya no sé cómo se hace. Pues voy a borrar. Lo explico, voy a abrir otra pestañita. Lo explico de la siguiente manera. Mire, yo digo a los estudiantes, el procedimiento es como una casa de habitación antigua, antioqueña, una casa de habitaciones en galería, de estas que son muy antiguas, donde pasas a la primera habitación, hay una puerta que te lleva a la segunda, y una puerta que te lleva a la tercera, una puerta que te lleva a la cuarta. Entonces, usted lo que tiene que hacer para salir al comedor, que es la última parte de la casa, tienes que pasar por todas las habitaciones. Entonces, digamos que esta es la casa, ¿cierto? Que tiene 6 habitaciones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es la casa. Tenés que entrar por la primera habitación para salir a la última. Entras a la primera, te cierran la puerta, no te puedes devolver, entras a la segunda, te cierran la puerta, no te puedes devolver, tenés que avanzar.
pues, o sea, aquí no caminamos como el cangrejo hacia atrás, siempre para adelante, siempre para adelante. ¿Por qué? Porque te cierran la puerta y te botan la llave. Y eso es lo que es un procedimiento. Un procedimiento es tiempo. Un procedimiento se rige por un principio del derecho procesal, del derecho probatorio, perdón, del debido proceso, un principio del debido proceso que seguramente se lo enseñó su profesor el semestre pasado en teoría, que se llama el principio de la preclusión o eventualidad. Este es un principio del debido proceso consistente en que los tiempos, los términos en el derecho procesal son perentorios y preclusivos. Los términos son perentorios y preclusivos. ¿Por qué? Porque siempre llegan, porque esto es un plazo, siempre llegan. El tiempo siempre llega, impepinablemente siempre va a llegar, pero se va a cerrar, se botan la llave. Entonces a vos te dicen, tiene 20 días para contestar la demanda. Esos 20 días se van a pasar, porque eso significa preclusivo. Va a llegar el último día de los 20. Eso es impepinable, va a llegar. Pero una vez sean las 5 de la tarde del día 20, botan la llave, se cerró la etapa. Y no te podés devolver. Por eso es tan importante la puntualidad en el derecho procesal. Por eso es tan importante la puntualidad. Aquí no valen excusas. Usted no se puede excusar ante el juez. Yo le puedo decir, es que tuve un percance, se murió mi mamá, el ascensor estaba malo, me dejó el bus, no sonó el despertador. Que no le va a hacer caso al juez. Los términos son perentorios y preclusivos y no hay nada que hacer. ¿Listo? En esa casa de habitación, que se llama procedimiento, sucede todo. Todos los actos procesales están ahí. Siempre digo que esto es como un gusanito 100 pies. Eso es un procedimiento. Todo, ese es el gusanito. Y el gusanito tiene 1000 paticas. Cada patita de esta es un acto procesal. Siempre vamos hacia adelante. Cumplimos un acto, seguimos con el otro y así sucesivamente. Dentro de toda esa casa de habitación, dentro de todo ese gusanito 100 pies que hay ahí, se lleva a cabo la actividad probatoria, además de muchas otras cosas. Pero la actividad probatoria es lo que me va a determinar, vuelvo y repito, si yo gano, si yo pierdo. Porque como les dije ahorita, es lo más importante del debate jurisdiccional. ¿Listo? Entonces, les voy a recordar cómo está dividido ese procedimiento de manera muy genérica para mostrarles en qué parte del procedimiento está la actividad probatoria y así poder empezar entonces con el tema de la materia. El proceso, no me importa si es penal, civil, laboral, familia, administrativo, contenido, no me importa cuál sea. El proceso siempre va a estar constituido, el debate, siempre va a estar constituido o conformado por un procedimiento que tiene 6 etapas. Tiene una anterior, que miren que esta primera etapa yo la pongo como con punteado, porque esta etapa es una etapa preprocesal. Es decir, es una etapa anterior al proceso. Por eso la pongo punteadita. Todavía no hay proceso jurisdiccional, todavía no hay procedimiento, todavía no hay debate entre juez demandante y demandado. Estamos en una etapa anterior al proceso. Esta etapa anterior al proceso es lo que en el derecho procesal se conoce como requisito de procedibilidad. Requisito de procedibilidad. Listo, esto es el requisito necesario que en algunas ocasiones la ley te exige para entrar al proceso. Si usted no cumple con ese requisito de procedibilidad, se inadmite en la demanda, porque usted necesita agotar primero el requisito para entrar al proceso jurisdiccional. ¿Cómo se llama ese requisito de procedibilidad entonces? Ese requisito de procedibilidad se llama audiencia de conciliación preprocesal. Ojo,
Audiencia de conciliación preprocesal. No se llama conciliación preprocesal. Una cosa es la conciliación y otra cosa es la audiencia de conciliación. Su profesor de teoría general del proceso, si siguió el microcurrículo, pues le tuvo que haber enseñado en algún momento inicial de la materia que existen métodos autocompositivos de solución del conflicto y métodos heterocompositivos de solución de conflictos. Los métodos autocompositivos de solución de conflictos son aquellos en los cuales las mismas partes que están involucradas en el conflicto son las que solucionan el problema. Ahí nadie impone la solución por la fuerza. Son las mismas partes del conflicto quienes autogestionan su conflicto y lo solucionan. Piénsese en un allanamiento, piénsese en un desistimiento, piénsese en la autotutela, piénsese en la transacción, piénsese en la conciliación. Es decir, que yo, junto con el otro, que estamos metidos en el problema, entre los dos encontramos una solución dialogada. La conciliación tiene una característica muy particular, y ustedes lo van a ver cuando lleguen al centro de conciliación en unos semestres en el consultorio. La conciliación tiene un asunto muy particular a tener en cuenta, y es que si bien las partes son las que llegan entre ellas al arreglo, y ellas son las que por sí mismas encuentran la solución, hay un tercero que media, que ayuda, que dirige el diálogo entre las dos, pero que no impone. Yo soy conciliadora y yo me siento entre las dos partes y dirijo su diálogo, pero yo no puedo imponer la solución. Son ellos las que lo encuentran. Lo más que yo estoy ahí como una especie de puente que media para que no se maten, digamos de alguna manera. Pero quienes encuentran la solución son ellos dos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se llama audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad y no conciliación como requisito de procedibilidad? Porque la conciliación es el resultado, la conciliación es el arreglo. ¿Listo? Y muchas veces, después de una audiencia, las partes no quieren arreglar. Van a la audiencia y no hay acuerdo. Eso es perfectamente posible. Entonces, por eso no podemos llamar a esta etapa, no la podemos llamar conciliación como requisito de procedibilidad, porque usted no sabe si va a conciliar. A lo mejor no concilia, ¿cierto? Y si no concilia, pues, hombre, no hubo conciliación, hubo audiencia, porque la audiencia es como el espacio o el escenario donde las partes en conflicto van a dialogar a fin de intentar llegar a un acuerdo, pero no es obligatorio. ¿Listo? Es decir, que en esta audiencia de conciliación prejudicial pueden haber tres posibles resultados. El primer resultado es que si lleguen a un acuerdo. Llegar a un acuerdo, hubo conciliación. ¿Ok? Pero es posible que no lleguen a un acuerdo. Dialogaron con el conciliador en la mitad y no hubo forma. Entonces hubo un no acuerdo. Un no acuerdo de conciliación. No acuerdo. O puede suceder que se citan a las partes a la audiencia y una de las partes no va. Entonces, si alguien no va, pues no se pueden sentar a dialogar. Entonces ahí lo que hay es una inasistencia, porque no fueron, una de las partes no fue o ninguna. Entonces, el requisito de procedibilidad, es decir, ¿qué necesito yo para entrar al proceso? Es el no acuerdo y la inasistencia. ¿Listo? Entonces, porque si hay acuerdo, hasta ahí llegamos, pues no, entonces ya solucionamos el problema. Pero cuando hay un no acuerdo
o hay una inasistencia, yo ya tengo el requisito, ya lo cumplí, porque el requisito era ir a la audiencia, yo ya fui, pero no, el requisito no es que yo acuerde, no, el requisito es yo ir a la audiencia, yo ya fui y no fue posible arreglar, ya puedo entrar al proceso jurisdiccional. ¿Sí ven ahí la diferencia? Por eso es que no se puede llamar conciliación como requisito de procedibilidad, porque no sabemos si vamos a conciliar. Se llama es audiencia de conciliación prejudicial. Listo. Una vez agotamos el requisito o no necesitando el requisito, porque cuando lleguen a procesal civil, eso no se los voy a decir ahora, porque ahora no es la oportunidad para enseñárselos. Cuando lleguen a procesal civil, yo, pues el profesor que esté, si yo se los cuento, si está otro, pues otro se los contará, es que a veces la ley no exige el requisito de procedibilidad. Entonces, claro, cuando ya entremos al código y vemos el código y tal, ya les mostraré yo en qué eventos la ley me exige agotar el requisito y en qué eventos no. Hay unos eventos en civil que sí, hay unos eventos en civil que no, hay unos eventos en familia que sí, hay unos eventos en familia que no, hay unos eventos en laboral que sí, y hay unos eventos en laboral que no, y así sucesivamente, ¿cierto? Por ahora, no nos vamos a meter en ese berenjenal. Lo que necesito es que entiendan la diferencia entre audiencia de conciliación y conciliación, que entiendan qué constituye el requisito de procedibilidad, es decir, el no acuerdo y la inexistencia, y que hay una etapa previa, se llama así. Entonces, necesitándolo agotar y lo agoté, o no necesitándolo, entro al proceso jurisdiccional a la casita de 6 habitaciones. Esas 6 habitaciones se llaman de la siguiente manera desde la teoría general del proceso. Etapa de afirmación. A esta etapa también se le llama etapa de postulación. Esta primera etapa se llama etapa de afirmación o de postulación. Etapa de negación en la segunda. Etapa de confirmación, la tercera. Etapa de alegación, la cuarta. Etapa de decisión, es la quinta. Y etapa de impugnación es la sexta. Entonces, vuelvo. Etapa de afirmación o postulación, ¿ya? Etapa de negación es la segunda. Etapa de confirmación es la tercera. Etapa de alegación es la cuarta. Etapa de decisión es la quinta. Y etapa de impugnación es la sexta. ¿Listo? Les voy a contar más o menos qué pasa en cada una de manera muy genérica, para luego contarles la prueba dónde está. Entonces, la etapa de afirmación es una etapa procesal en donde, según su profe de teoría, interviene el demandante y el juez. En la etapa de afirmación no interviene nadie más. El protagonista es el demandante. ¿Listo? Y en esta primera etapa suceden 3 cosas fundamentales. 3 cosas fundamentales. Que son las siguientes. Esta primera puerta, estos segmenticos son las puertas de la casa de habitación. ¿Listo? Voy a entrar a la primera habitación. Esta primera puerta se llama demanda. Entonces, en la demanda es donde está la pretensión procesal, de la cual le hablaba su profesor en teoría general del proceso. La pretensión es la columna vertebral del proceso, porque todo lo que pasa en estas 6 etapas, incluyendo la preprocesal, todo lo que pasa en esas 7 etapas, incluyendo la preprocesal, gira en torno a la pretensión, porque la pretensión procesal, de manera muy genérica en procesal civil, yo les voy a decir bien recortando lo que en teoría se les dijo, pero ahora pues no voy a entrar en la definición exacta de pretensión. La pretensión procesal es la solicitud que el demandante formula en contra del demandado para que se le proteja un derecho. Es una solicitud para que el Estado
en contra del demandado le otorgue al demandante una tutela, una protección de un derecho. ¿Listo? Eso es una pretensión procesal. Entonces, en la demanda, yo tengo que incluir esa pretensión procesal. Esa pretensión procesal, voy a dibujarla por aquí como un triangulito. Esta pretensión procesal, si usted recuerda, tiene tres elementos fundamentales: los sujetos, el objeto, la causa. La pretensión procesal tiene esos tres componentes y es muy importante, y esto tiene que ver mucho con la prueba. ¿Quiénes son los sujetos de la pretensión? Ya lo dije. El demandante que le pide al Estado juez que condene al demandado o que en contra del demandado le otorgue un derecho al demandante. Esos son los sujetos: demandante, demandado y juez. Listo. El objeto de la pretensión se llama petición. Lo que concretamente yo le pido: divórcieme, reivindique el inmueble, indemníceme, reintégreme, condene por homicidio a Juan. Lo concreto, lo que le pido. Por eso es que desde la teoría general del proceso, la definición técnica de petición es solicitud concreta de ayuda. Divórcieme, ya. Reivindique, ya. Restituya el bien, ya. Yo ahí no estoy diciendo contra quién, ni por qué, ni qué juez es, nada. Divórcieme, restituya, o sea, otórgueme un derecho, otórgueme una tutela. Divórcieme, reivindique, restituya. Sí. Y la causa son los fundamentos de hecho. Lo que todo el mundo denomina hechos. Por eso empecé. Todo el mundo les llama hechos, pero usted ya sabe, por la parte introductoria de esta clase, que lo que la gente normalmente dice, los hechos del proceso, son fundamentos de hecho, enunciados de hecho. Lo que yo cuento que pasó, mi relato. Listo. Yo les puedo decir, muchachos, yo este jueves no di clase, ayer no di clase porque yo estaba en el Congreso de Derecho Procesal. Es una afirmación. Y esa afirmación yo la tengo que probar para que usted me crea, no para que usted diga, ah, sí, eso es verdad, perdón, eso sí pasó. No, porque usted no, es decir, usted no me vio en mi congreso. Usted lo que puede decir es, con la prueba que yo le acredite, el certificado del congreso, por ejemplo, usted dice, ah, esa afirmación de Catalina, según la cual ella estaba en el congreso y por eso no dio la clase el jueves presencialmente, es verdadera. Pero usted nunca va a poder llegar al 100% de certeza de que yo sí estuve en el congreso. No sé si me explico bien. Usted puede llegar a una probabilidad, a un acercamiento a esa certeza, pero nunca va a llegar a la certeza. Yo le acreditaré que yo estuve en el congreso y le puedo llevar testigos, y a la directora del programa, y al compañero con el que fui, y fotos, y el certificado. Pero eso es una aproximación a la realidad, porque eso pasó ayer. Y el ayer no lo vamos a repetir, es imposible traer la que era hoy, es imposible. Por eso es que yo les digo que hechos no existen. Entonces, la pretensión procesal, esto es lo que dicen en el proceso, pues me refiero. Esta es la pretensión procesal, es eso: sujetos, objetos, causa. Eso es lo que yo incorporo en mi demanda. Por eso, si alguna vez han visto una demanda y la van a ver en procesal civil, al menos conmigo, una demanda tiene eso. Tiene la identificación del juez, la identificación del demandante, la identificación del demandado, cuento unos hechos, unos fundamentos de eso, narro una historia y pido, divórcieme, es la petición, divórcieme, señor juez de familia de Medellín, de mi cónyuge Pedro, porque me pegó hace 3 días, no me da alimentos, es un mal papá. Te cuento una historia. ¿Listo? Y con la prueba la voy a acreditar. Eso está en la demanda. Yo presento un escrito que contiene la pretensión, que tiene unos requisitos de forma, que luego se los enseñaré,
Entonces yo presento el escrito con base en el Código General del Proceso, en caso de civil, o con base en el Código de Procedimiento Laboral, si es laboral, o administrativo, si es administrativo, etc. Yo presento la demanda. ¿Qué sigue después de que yo presente la demanda en esta etapa de afirmación? Un acto procesal, una patita de 100 pies, que se llama estudio de admisibilidad. Y ese estudio de admisibilidad es un acto de juez. Mientras la demanda es un acto de parte, y el estudio de admisibilidad es un acto de juez. Y ese acto de juez es un estudio formal de la demanda. El juez lo que hace, ustedes recuerdan su materia de teoría, el juez lo que hace en ese estudio de admisibilidad es coger la demanda que le entregó el demandante, coger el código que sea, en este caso, en mi caso, el código general, y empieza a contrastar, ve si cumplió con el juez, ve si cumplió con las presunciones, ve si cumplió con los fundamentos de hecho, con la prueba. Él no entra a estudiar si eso es verdad o mentira lo que le dicen ahí. No, él simplemente es una contrastación formal. Todavía él no puede decidir el fondo del asunto. Todavía él no puede decir si lo que le están diciendo es verdad o mentira. Él simplemente va a mirar que yo haya cumplido con los requisitos de forma. Y en ese sentido, ese estudio de admisibilidad, usted recordará que termina en 3 posibles resultados. O el juez inadmite la demanda, o el juez rechaza la demanda, o el juez la admite. Recordarles simplemente, porque esto se los tuvo que haber enseñado el profesor, que la inadmisión y el rechazo son sanciones. Son sanciones que el juez impone al demandante habida cuenta de que la demanda está mal hecha. Si está mal hecha, se está violentando un presupuesto procesal, un requisito de forma, y si no se acuerdan de los presupuestos procesales, vaya, repase su cuaderno. Se está violentando un presupuesto procesal que se llama demanda en forma. Y este presupuesto procesal, si se violenta, genera una nulidad procesal. Por eso es que el juez tiene que atajar la nulidad y decir, porque las nulidades son como heridas, que a usted le, una herida de un dedo, se tiene que poner una curita, porque si no es herida, se le agranda, se le infecta y se le gangrena. Entonces hay que curarla. Las nulidades son las heridas del proceso. Hay que curarlas, hay que ponerle la curita. Entonces, pueden haber heridas mayores o más graves que otras. Hay heridas que se sanan y hay heridas que no se sanan y lo matan a uno, ¿cierto? En el derecho procesal, las heridas del procedimiento, que se llaman nulidades, matan al procedimiento o no. Si lo matan, son aquellas que se llaman nulidades insubsanables. Si no lo matan, se llaman nulidades saneables o subsanables. Esa es la diferencia entre inadmisión y rechazo. Las, las que generan rechazo es porque generan la muerte del procedimiento, del proceso. Son tan graves los errores de la demanda que el proceso no puede seguir y se acaba. Y hay otros errores que son mucho más leves, mucho más suaves, no graves, que se pueden corregir, se les puede poner curita y se sanan, ¿cierto? El semestre entrante lo vemos en procesal civil, cuando lleguen a él, pues, se les enseñaré. Yo en este momento voy a admitir para poder seguir, ¿cierto? Entonces, admitamos, vamos a admitir, el juez admitió porque está bien hecha la demanda. Entonces, ¿qué sigue? Sigue una cosa que se llama notificación por estado. O sea, ustedes en teoría general tuvieron que haber enseñado las notificaciones. Hay una notificación que es la notificación por estado. ¿Qué notifico yo? Notifico providencias jurisdiccionales, recuerden. Lo único que se notifica en un proceso jurisdiccional, le dijo su profesor de teoría, son las providencias jurisdiccionales. Las providencias jurisdiccionales son los autos y las sentencias, no más. Entonces, el juez habla en el proceso a través de la providencia jurisdiccional, autos o sentencias.
Y esos autos de sentencia se tienen que comunicar. Se le tiene que informar a las partes qué fue lo que dijo el juez. No puede haber nada secreto en el proceso. En ese sentido, en la etapa de afirmación solamente está el demandante y el juez. Cada vez que el juez haga algo en esta etapa, se lo tiene que comunicar al demandante. ¿Qué acaba de hacer el juez? Admitir que le tiene que comunicar al demandante que le admitió la demanda. Es como cuando usted presenta un examen en mi materia, usted presenta el examen y tiene derecho a saber cuánto sacó. Yo no me puedo ocultar la nota toda la vida, pues usted me va a decir, el profe y la nota, porque usted tiene derecho a saber su nota. Pues igual el demandante tiene derecho a saber qué pasó con su demanda. Entonces, ese auto admitorio se notifica por estado. Recuerde cómo se cuentan los estados. Esto es muy importante, muchachos. Los estados se cuentan así, siempre. 1. El estado es para notificar providencias escritas. Ojo, primera cosa. Los estados es para notificar providencias escritas. Salvo el auto admisorio de la demanda, que esta se notifica personalmente al demandado. De resto, cualquier providencia escrita, salvo esa, se notifica por estado. ¿Y cómo funciona el estado? De la siguiente manera. El estado se notifica al día siguiente de la providencia. Entonces vamos a suponer que hoy es viernes, que no se pone, no, es así, viernes 15 de agosto. Y hoy el juez admitió la demanda. Puede ser cualquier auto. Vamos a poner el ejemplo de la admisión de la demanda. ¿Qué dice la norma? La norma dice, al día siguiente del procedimiento de la decisión, se notifica por estado. Es decir, que el lunes 17 de agosto, sale por estado, se notifica por estado en la providencia. ¿Por qué? Y esto no lo vuelvo a repetir, En derecho procesal, los días son hábiles y los meses y los años son corridos. Los días son hábiles, los meses y los años son corridos. A mí me dan un día para notificar por estados. Los días son hábiles. Si hoy salió la providencia, el día siguiente, que es la notificación por estado, tiene que ser el lunes. Bueno, el lunes no. Bueno, sí, a ver. En la vida real sería el martes, pero acuérdese, como no fueron todos el primer día, pues obviamente no lo saben, porque yo vi las reglas de juego ahí. Por eso el día 1 es tan importante, muchachos. Entiendo por qué no fueron todos, pero en fin, eso es otro papel. En mi mundo jurídico, para efectos académicos para esta clase de este semestre, en mi mundo jurídico solo se descansa sábado y domingo. Es decir, en mi mundo jurídico, en mis casos de los exámenes, se trabaja de 1 de enero a 31 de diciembre todo el año. O sea, no hay festivos, no hay vacaciones, no hay Semana Santa, no hay diciembre, no hay nada. Se trabaja todo el año, se descansa sábados y domingos. Por eso pongo lunes 17, porque en la vida real, pues el lunes no cuenta, porque es festivo. Pero en mi mundo jurídico no es festivo. Listo, para que lo tenga en cuenta y no vaya a buscar calendarios ni me vaya a decir, todo es que ese día es festivo, mire el calendario. Yo no trabajo con calendarios en mis clases. ¿Sí? Dicho esto, si la providencia se profiere hoy, 15 de agosto, se entiende notificada por estados el lunes 17. Los estados, es, digamos, es una notificación por presunción. Recuerde, cuando le explicaron todas las notificaciones existentes, cuando le explicaron esta, le tuvieron que haber dicho, mire, es una notificación por presunción. El juez presume que usted ya sabe qué dijo él. Porque la notificación por estados es cuando la parte ya está en el proceso y tiene la carga de estar revisando el proceso y de autogestionarse. Porque el estado se fija en una lista, es una cuadrícula, se fija en el micrositio del juzgado en internet, en la rama judicial. Es una lista, es una cuadrícula de Excel. Cada rengloncito de estos es un proceso distinto, porque los juzgados llevan miles de procesos. Entonces, cada renglón es una lista, es un proceso de un abogado distinto.
Cada columna corresponde a, por ejemplo, demandante, demandado, fecha del auto, cuando entra por estados, el radicado, que es el número de identificación del proceso. Entonces vos buscas tu proceso ahí. Entonces encontrás que ese día se notificó por estado en este renglón un proceso tuyo. Entonces vos vas y mirás qué día entró y qué día salió de estado. ¿Qué dice la norma? Que el estado es al día siguiente de la providencia y se fija en esta lista de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es decir, que el demandante queda notificado del auto admitorio. Es decir, el demandante se enteró del contenido del auto admitorio. Se presume que lo leyó, si no lo leyó, volverá. Pero el juez presume que lo leyó a las 5 de la tarde. Quedó notificado a las 5 de la tarde. Eso implica entonces que si quedó notificado a las 5 de la tarde, arranca, teoría general del proceso, yo no estoy enseñando nada nuevo hasta ahora, arranca un término que se llama el término de ejecutoria. Recuerde que el término de ejecutoria es el término según el cual la parte puede interponer recursos ordinarios a la providencia. Si yo no estoy de acuerdo con la providencia, yo le digo al juez apelo, o pido reposición, o pido súplica, o pido queja, ¿cierto? ¿Y eso dónde se hace? En el término de ejecutoria de las providencias. Y el término de ejecutoria siempre va a ser después de que se notifica. O sea, esto es como un dominó. La providencia primero, la notificación después, la ejecutoria de tercero. Siempre es así. Providencia, notificación, ejecutoria. En el caso de los estados, la ejecutoria es al día siguiente del estado. Entonces, la ejecutoria es de 3 días cuando la providencia es escrita, sería martes 18, miércoles 19, jueves 20. Es decir, que en estos 3 días de ejecutoria, yo, demandante, no estoy de acuerdo con el auto admitorio, yo interpongo recursos, porque vuelvo y repito, la ejecutoria, recordándoles el término, la ejecutoria es el tiempo que la parte tiene para interponer recursos si no está de acuerdo. Todavía la providencia no ha hecho tránsito a cosa juzgada, todavía no está en firme. Por tanto, en ese término, yo puedo interponer recursos. Eso está regulado en el artículo 304 del Código General del Proceso. Todo artículo que yo mencione aquí, todo artículo que debe ser leído. Listo, ahí te explica qué es la ejecutoria si no se acuerda. Esta es la ejecutoria de providencias escritas, 3 días, pero hay ejecutorias de providencias orales. Si usted está en audiencia, la ejecutoria es absolutamente inmediata, porque acuérdese que cómo se notifica una providencia en audiencia por estrados, es audiencia, auto, estrados, ejecutoria, en minutos, quedó notificado, listo, y queda ejecutoriado, en minutos. Pero aquí, cuando la providencia es escrita, se notifica por estados y sale a ejecutoria de 3 días, ¿vale? Entonces, volviendo a la casa de habitación, voy a borrar aquí, volviendo a la casa de habitación, el tercer acto procesal, que está en la etapa de afirmación, se llama notificación por estados al demandante. ¿Listo? Entonces el demandante ya se enteró qué pasó con su demanda. ¿Y qué sigue? Dentro de la etapa de afirmación sigue esto que estoy señalando aquí en moradito, que se llama proceso de notificación al demandado. Todavía no es la notificación al demandado. Todavía no es la notificación al demandado. Es el proceso de notificación al demandado. Es decir, son los pasos previos que el demandante tiene que acometer, que tiene que cumplir para poder notificar al demandado. Es lo que él tiene que hacer para poder notificar al demandado. ¿Por qué?
Porque es que resulta que en este auto admisorio de la demanda, en este auto admisorio, el juez hace tres cosas. En el auto admisorio, el juez hace tres cosas. La primera, decir la demanda está súper bien hecha, admite, está muy bien hecha. La segunda, le ordena al demandante, como tu demanda está bien hecha, vaya a buscar al demandado e infórmele que está demandado. O sea, le dice al demandante qué tiene que hacer. Usted es el interesado, vaya, búsquelo. Y finalmente le ordena al demandante, oiga, una vez notificado el demandado, dele traslado de la demanda para que él vea a ver si quiere contestar. Entonces, en el auto admisorio están las tres cosas. Admite, porque está bien hecha, ordena la notificación al demandado y ordena el traslado al demandado. ¿Quién debe cumplir esa orden? El demandante. Entonces el demandante tiene que salir a buscar al demandado e informarle que está demandado. Surtir ese proceso de notificación. Les voy a contar, y esto sí es nuevo, pero es fundamental, muchachos. Esto está en la ley 2213 del 2022, artículo 8, que yo se las pedí y para que se la lean, el artículo 8. La regla general hoy, 2025, la regla general para salir a buscar al demandado, para poder cumplir la orden del proceso de notificación, es el artículo 8 de la ley 22.3. ¿Y yo qué tengo que hacer para poder notificar al demandado? Tengo que mandarle el mensaje de datos del demandado, porque todo hoy es por email, o por WhatsApp o por Telegram. Yo le tengo que mandar al mensaje de datos del demandado, le tengo que enviar demanda, le tengo que enviar anexos y le tengo que enviar el auto admisorio. Entonces, al email del demandado, envío demanda, anexos y auto admisorio. Se me está entrando matizo, pero por ahora dejémoslo ahí. Demando al mensaje de datos, yo en la demanda le tuve que haber dicho al juez, este es el email del demandado, pues me lo vamos a comunicar con él. Vale. A ese email yo le debo mandar al demandado demanda, anexos y auto admisorio. Y debo dejar pasar, ojo, esto es muy importante, debo dejar pasar 2 días después del envío de la demanda, los anexos y el auto admisorio. Y al término del segundo día quedó notificado el demandado, es decir, segunda puerta del proceso, notificación al demandado. Ojo, al término del segundo día, o sea, 5 de la tarde del segundo día, cumplí el proceso de notificación y ¡pum! Segunda puerta, se abrió. Y vamos a la fase de negación, quedó notificado el demandado. Su profesor de teoría general del proceso seguramente le informó que esta notificación del demandado se llama integración del contradictorio o integración de la ley. Quedó notificado el demandado. Y por eso aparecen ya los tres sujetos, demandante, demandado y juez, porque se integró la litis. Aparecen los tres sujetos de la pretensión procesal que les mostré ahora. Ya están dialogando los tres. Listo. Les voy a mostrar el ejemplo. Resulta y sucede que yo hoy, viernes 15 de agosto, mando el email diciéndole al demandado, ya estás demandado, el juez admitió la demanda, venga si quiere a defenderse. ¿Cuándo queda notificado el demandado? No el día del envío del email, porque el artículo 8 de la ley 22.13 te dice, tenés que dejar pasar 2 días después del envío del email. Es decir, dejo pasar lunes 18 y martes 19.
Entonces la ley me dice, al finalizar el segundo día, a las 5 de la tarde, queda notificado el demandado. Y por tanto, a partir del siguiente día, miércoles 20, arranca a contar lo que usted ya conoce como traslado de la demanda. ¿Listo? ¿Cuándo queda notificado el demandado según el artículo 8 de la ley 2213? A la finalización del segundo día de haber enviado el mensaje de datos, llámese email, llámese WhatsApp, llámese Telegram, da igual, el mensaje de datos que sea, dejo pasar 2 días y a las 5 de la tarde del segundo día, ¡pum!, quedó notificado. Puerta de la fase de negación, ¿ok? Muy importante. Llegamos a la fase de negación. ¿Qué hay en la fase de negación? Pues ya les conté. La fase de negación tiene lo que se conoce como el traslado de la demanda. Ojo, traslado de la demanda, no notificación de la demanda. Traslado de la demanda, porque recuerde que su profesor de teoría también le habrá dicho cuando le enseñó el principio de publicidad procesal, que la publicidad procesal es aquel principio según el cual todo lo que se haga en este trámite, en este procedimiento, se tiene que comunicar. ¿Y cómo se comunican los actos procesales? Cuando son providencias, que ya dijimos que son autos o sentencias, se comunican a través del sistema de notificación. Y cuando son actos de parte, hay algo que haga el demandante o el demandado, esa forma de comunicar se llama traslado. Ojo con eso, muchachos, que yo para el lenguaje jurídico soy puntillosa. Nunca notificamos un recurso, nunca notificamos una demanda, nunca notificamos una excepción, nunca notificó una nulidad, porque son actos de parte. Los actos de parte se trasladan. El traslado es tiempo. El traslado es plazo, días o minutos. ¿Listo? Yo no notifico demandas, yo traslado demandas. Por eso es que esto se llama traslado de la demanda. Y dependiendo del tipo de proceso que sea, que el semestre entrante les mostraré que hay varios, dependiendo del tipo de proceso, pues el tiempo de traslado va a ser distinto. En civil, que es lo que yo sé, en civil el traslado es a veces de 10 días, a veces de 20, a veces de 3. El legislador escoge de acuerdo a diferentes parámetros que ahora no nos importan. Su profesor de teoría le tuvo que haber dicho que en ese traslado de la demanda, el demandado realiza 3 tipos de conductas. Y las conductas son conductas, voy a cambiar de color, conductas positivas, conductas negativas o conductas defensivas. El demandado no hace nada más. El demandado en ese término de traslado de la demanda lo único que hace es o conductas positivas o conductas negativas o conductas defensivas. No hace más. Ojo, todo eso no es derecho de contradicción. No, señor. Error de los estudiantes, pensar que todo lo que hace un demandado es contradicción. Y no es cierto. Lo único que es contradicción son las conductas defensivas. Ni las conductas positivas, ni las conductas negativas son defensas. Entonces, recuerde, conductas positivas, allanarse, presentar excepciones previas, reconvenir, llamar en garantía, todo eso son conductas positivas. Muchachos, si no se acuerdan de eso, hay que ir a teoría general del proceso y repasar el cuaderno, porque yo no me puedo detener ahí, ¿cierto? Eso es positivo. Conductas negativas, no hago nada, no me defiendo, no ejerzo derecho de contradicción. Eso es lo que desde la teoría general del proceso, la
el ejercer, bueno, el no ejercer, el realizar conductas omisivas, estas, voy a sacar la flecha, estas conductas omisivas o negativas es lo que la teoría general del proceso llama contumacia o rebeldía. Una conducta omisiva es la contumacia o la rebeldía. No es lo mismo, no es lo mismo. Los teóricos del derecho procesal distinguen. ¿Qué es la contumacia? La contumacia es cuando el demandado fue notificado, pero no compareció al proceso. Me notificaron del auto admitorio y yo digo, ¿para qué voy a ir allá? Yo no voy a ir, yo tengo la razón, yo no voy a ir. Y no va. Es contumaz, no se quiere defender y no se defiende. Y aunque tenga la razón, va a perder. Porque no fue. ¿Cierto? En cambio, declararse en rebeldía es, yo sí voy, me notifican y voy, pero soy evasivo, dilato, no colaboro con la justicia. También es una conducta nefasta para el demandado. Porque ser contumaz o ser rebelde, como lo vieron el semestre pasado, en teoría, no sé si fue el semestre pasado, sí, el semestre pasado, y el semestre entrante conmigo, se van a dar cuenta que cuando yo soy contumaz o soy rebelde, eso me genera un perjuicio a mí, al demandado. ¿Cuál es el perjuicio? Que se van a dar por ciertos los hechos o los supuestos de hecho de la demanda susceptibles de confesión. Es decir, que si en la demanda el demandante colocó en sus enunciados de hecho asuntos que son conciliables, que son regulados por normas dispositivas, eso ya se da por probado. No hay que llevar testigos ni peritos ni nada. Todo ya quedó probado por la negligencia del demandado. Les pongo un ejemplo. El demandante dice en la demanda, señor juez, condene a Pedro porque me debe 1.500 millones de pesos. Y Pedro, una vez le dan traslado de la demanda, no contesta, no va, o si va, contesta evasivamente. ¿Qué dice el juez? No quieres colaborar. ¡Pum! Quedaron probados los 1.500 millones de pesos. Los debes. No hay que llamar a testigos, no hay que analizar nada, porque ya, es decir, hay una presunción. Eso es lo que se llama sucedáneo probatorio, y lo van a escuchar mucho a lo largo de estas 16 semanas. Existen sucedáneos probatorios, reemplazos de prueba. Es decir, ante la inactividad de la parte, el legislador presume que eso ya está probado. Hay un reemplazo de prueba. La ley reemplaza la actividad probatoria. Este es uno de esos sucedáneos probatorios. Por eso es que el demandado siempre debe contestar la demanda para que no le utilicen en su contra un sucedáneo probatorio. Muy importante. Y luego, las conductas defensivas son la real defensa del demandado. Es la real contradicción del demandado. Ahí ejerce el derecho de contradicción, se defiende de la pretensión. ¿Y cómo se defiende? A través de las excepciones de fondo, no a través de la contestación de la demanda. Yo con la contestación no me defiendo. Yo me defiendo con las excepciones de fondo que están dentro de la contestación de la demanda. Pero la contestación no es la defensa. La contestación es el instrumento, el documento que transporta, que vehicula la excepción al proceso. Pero la verdadera defensa se llama excepción de fondo. Y recuerde, vaya a su cuaderno de teoría, porque aquí no me puedo quedar, pero la excepción de fondo es un hecho nuevo, un enunciado de hecho nuevo, que yo, como demandado, introduzco el proceso para defender del demandante, de la pretensión del demandante. Un hecho que el demandante todavía no ha contado. El demandante dice, señor juez, divórcieme de Catalina porque Catalina me pegó, pretensión. Y yo, Catalina, en la contestación de la demanda presento una excepción de fondo que dice que, pero señor juez, yo no le pegué, se cayó por las escaleras.
Fíjese que la caída por las escaleras es el hecho nuevo que yo introduzco al debate para repeler la pretensión, para defenderme de la pretensión. Eso es una excepción de fondo y esa es la verdadera defensa. Jamás, el profesor también se lo tuvo que haber dicho, jamás las excepciones previas son defensa. Ya les dije hace 2 minutitos que la excepción previa es un acto positivo, porque la excepción previa es un mecanismo de saneamiento del procedimiento ante vicios de forma, ante nulidades procesales. Son 2 cosas distintas. Una cosa es la excepción de fondo, que sí es defensa, porque ataca la pretensión, y otra cosa es la excepción previa, que es un acto positivo que tiene que ver con nulidades procesales que hay que zanjar, que hay que evitar, ¿ok? Entonces no confundir las 2 excepciones. Muy bien. Después de la etapa de negación, tiene una etapa que se llama etapa de confirmación, que es la práctica de la prueba. La práctica de la prueba. La práctica de la prueba, ¿en qué consiste? La práctica de la prueba es cuando se materializan, se efectivizan los medios probatorios. Y los medios probatorios, como lo vamos a ver en clases sucesivas, son aquellos elementos de convencimiento que yo, como parte, introduzco al proceso en la demanda y en la contestación para que el juez pueda tomar una decisión. Ejemplo, elementos de convencimiento son el documento, el testimonio, el peritaje. ¿Qué elementos de convencimiento, qué elementos me sirven para llevarle la información que yo necesito que el juez sepa? ¿Cómo hago para que el juez se entere que eso que yo estoy contando pasó? Le voy a llevar la escritura pública. Le voy a llevar la carta que me escribió el demandado. Le voy a mandar este video. O sea, ¿qué elementos de convencimiento llevan información necesaria para que el juez pueda emitir una sentencia? Aquí yo practico esos elementos de convencimiento, esos elementos informativos. ¿Cierto? Yo en la demanda dije, llame a Pedro como testigo. Y aquí en la etapa de confirmación le pregunto a Pedro. Materializo la prueba. ¿Listo? Eso es práctica. Efectivizar los medios probatorios. Después viene una etapa dentro del procedimiento que se llaman alegatos de conclusión. Los alegatos de conclusión, muchachos, recuerden, es, como su nombre le indica, conclusiones. Es decir, el demandante y el demandado durante 20 minutos, porque a partir de aquí, ojo, se me había olvidado, a partir de confirmación, esto es audiencia. De aquí para atrás es escrito, pero de aquí para adelante estamos en la audiencia. A partir de la etapa de confirmación hay oralidad. Entonces, en los alegatos, a cada parte en audiencia le dan 20 minuticos para que hablen. ¿Y qué tiene que hacer cada parte en esos alegatos de conclusión? Resumir el proceso. Es decir, ellos van a dar una conclusión acerca de la actividad probatoria, y esto es lo que tiene que ver con esta materia, la actividad probatoria que se llevó a cabo en el proceso. Hacen una síntesis de aquella prueba que se practicó en la etapa de confirmación y cómo esa prueba practicada tiene que ver con lo que yo dije en mi demanda. O si soy el demandado, cómo esa prueba practicada demuestra lo que yo dije en mi contestación. Entonces yo en esos 20 minutos me voy a explayar o los voy a utilizar para convencer al juez de que lo que se practicó, la prueba que se practicó, le da la razón a mi cliente. Contrasto eso que se practicó, lo que dijo el perito, lo que dijo el testigo, lo que arroja el documento, ese resultado de la prueba, cómo está relacionado directamente con mi demanda y mi contestación, con mi pretensión y mi excepción. Entonces, cada parte obviamente va a dar una versión propia y contraria a la otra.
El juez va a obtener dos alegatos de conclusión absolutamente contrarios, pero eso le va a servir a él para tomar una decisión, o sea, le va a servir de guía para tomar una decisión. ¿Listo? Después de los alegatos de conclusión, en audiencia, viene una etapa que se llama etapa de decisión, que es cuando el juez dicta sentencia. Pero esa etapa donde él resuelve una vez el conflicto afirmado, el litigio, él resuelve el litigio y dice cuál de los dos tiene la razón. Él ahí hace lo mismo que los abogados en los alegatos. Lo que pasa es que esta se obliga a esta decisión. ¿Qué hace el juez en la sentencia? Hace una contrastación del resultado de la prueba, lo que arrojó la etapa de confirmación, lo que dijo el perito, lo que dijo el testigo, lo que dijo el documento, hace una contrastación de ese resultado con los enunciados de hecho de la demanda y la contestación. Y entonces dice, ve, con este resultado de la prueba, yo doy por cierto la versión de la demanda. O con este resultado de la prueba, yo doy por cierto el resultado de la contestación. Esto se llama valoración probatoria. Es decir, que antes de emitir sentencia, el juez tiene que realizar una actividad que se llama valoración probatoria. Valora la prueba y después de valorar la prueba, dicta sentencia. Por eso lo pongo en dos momentos. Primero es la valoración y después es la emisión de la sentencia. Valorar significa darle credibilidad al resultado de la prueba. ¿Le creo a este testigo o no le creo? ¿Le creo a este documento o no le creo? ¿Le creo a este perito o no le creo? Es un juicio lógico argumentativo que el juez realiza en su cabeza solito. Aquí es pensar. Es un juicio lógico argumentativo que él realiza en su cabeza, y ese juicio lógico argumentativo está basado en la prueba, un juicio de credibilidad. Pero eso que yo pienso, usted piensa, cada uno de ustedes piensa desordenado. Uno piensa, yo empiezo, en este momento digo, estoy elaborando qué voy a decir a continuación, ¿cierto? Yo estoy aquí pensando en este cuadro, pero si mi hijo por allá grita, se me cruza un pensamiento que usted no va a ver, ¿cierto? Porque usted lo que está viendo es la explicitación de mi pensamiento. Pero cuando yo aquí estoy hablando y mi hijo gritó en el otro cuarto, yo al explicitar, yo eso no lo verbalizo, eso es que se queda aquí adentro. Eso es lo que hace el juez. Él empieza a pensar en la prueba, lo que dijo el testigo, lo que dijo el perito, no sé qué. Y cuando lo explicita, cuando lo verbaliza, lo saca de la mente, él lo que hace es motivar. Motivar significa explicitar el argumento, sacarlo de la cabeza, lo organiza y lo vuelve palabras escritas o verbales. Entonces, claro, cuando yo hablo, en este momento que yo estoy hablando, entre lo que yo estoy pensando aquí y lo que yo estoy emitiendo con mi voz, yo en segundos lo organicé. O sea, yo no estoy hablando como estoy pensando en este momento, porque yo pienso caóticamente. Al trasladarlo a un lenguaje oral, yo le quito el pensamiento de mi hijo Alejandro que está gritando, o estoy diciendo gato, no, aquí me está, efectivamente, mi gatita está aquí y estoy tratando de que no suba al escritorio. Claro, y al momento que yo estoy hablando, también estoy pensando en la gata, pero yo eso de la gata no lo verbalizo, porque yo al explicitar mi pensamiento, yo escojo qué argumentos saco y cómo los organizo y qué muletillas quito y cómo ordeno para que usted me entienda. Y más aún cuando es escrito, pulo más, utilizo conectores, quito lo que no creo que no me sirve. Entonces la motivación es digamos, el paso. Si yo fuera a ordenar esto por paso, voy a quitar estos números, realmente la cosa sería así. Primero es la valoración, después es la motivación, la motivación es 2.1 y 2.2, digamos.
Porque la motivación está dentro de la sentencia. O sea, la sentencia, recuerden que tiene una parte que es la parte emotiva. La motivación es una parte del escrito, la sentencia. Entonces, la motivación es la explicitación de la valoración. Y la valoración es ese juicio lógico argumentativo que yo realizo en mi mente para darle credibilidad a la prueba practicada. Le creo al perito, no le creo al perito, le creo al testigo, no le creo al testigo, le creo al documento, no le creo al documento. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta eso. La decisión es como un dominó también. Valoro para luego motivar y finalmente fallar. Fallo condenando o no condenando. Pero esa condena tiene como sustrato la motivación y la valoración. Y finalmente está la última etapa, que es la etapa de impugnación, que la etapa de impugnación es la de recursos, es la apelación de la sentencia, ¿cierto? Es la apelación de la sentencia. Ojo que aquí es muy importante también un asunto terminológico o conceptual. Impugnar no es lo mismo que apelar. Impugnar no es lo mismo que apelar. En este caso sí, porque la sentencia solo es susceptible de apelación dentro de los recursos ordinarios. Ojo que estoy hablando de los ordinarios, no de los extraordinarios. Casación y revisión, sí, las sentencias también. Pero frente a los ordinarios, una sentencia solo puede ser apelada. Jamás le cae una reposición, nunca. Entonces aquí impugnar y apelar es lo mismo frente a los ordinarios. Pero de manera genérica, impugnar es el género y apelación es la especie. Porque además de la apelación existe la reposición, la súplica, la queja. El profe de teoría le había enseñado recursos, entonces para que no me confunda. Aquí sí, aquí impugnar y apelar es lo mismo. ¿Listo? Yo apelo qué sentencias, las de primera instancia. Si esto fuera un proceso de única instancia, esta etapa sexta no existiría, ¿cierto? No existiría. Si es de única, no tiene apelación. Pero si es de primera, sí tiene apelación. Que si es de primera, usted puede apelar. Si no, no. ¿Okay? Entonces es muy importante que lo tenga en cuenta. Este es el procedimiento. Ya más o menos les conté qué hay en cada cosa. Lo que les quiero mostrar ya, y con esto voy a terminar. Voy a borrar aquí, pero no voy a borrar la línea temporal. Todo esto usted lo puede volver a repetir y ya lo va a ver, pues, entonces. Lo que quiero mostrarles es dónde está la actividad probatoria dentro de este trámite, ya explicándoles el procedimiento y ustedes entendiendo más o menos cómo funciona. Entonces, mire, me falta la etapa de impugnación. Mire, la actividad probatoria dentro del proceso se realiza a través de 4 etapitas, que se llama debido proceso probatorio. ¿Listo? El debido proceso probatorio se realiza en 4 etapas. Esta es la actividad probatoria dentro del proceso. Esto se lo tiene que aprender porque en el curso de la materia lo voy a repetir un montón de veces y usted lo va a necesitar. La actividad probatoria, que también se llama debido proceso probatorio, está dividido en 4 etapas inicialmente, después matizaré más adelante. Esas 4 etapas se llaman petición de pruebas o aportación de prueba. Ojo, petición de prueba o aportación de prueba. La segunda etapa se llama decreto de prueba o incorporación de la prueba. Decreto de prueba o incorporación de la prueba. La tercera etapa se llama práctica de la prueba y la cuarta etapa se llama etapa de valoración probatoria. Es el debido proceso probatorio, que es esta materia. Esas 4 cositas es esta materia. Esas 4 etapas
son las etapas de la actividad probatoria procesal, que se llama debido proceso probatorio. Son, en su orden, petición o aportación, decreto o incorporación, práctica y valoración de la prueba. Voy con la primera. Petición o aportación no es lo mismo. SEO es disyuntivo. Son dos cosas distintas. El Código General del Proceso, que es la norma procesal residual en nuestro país, el Código General del Proceso lo que dice es que la regla general es la aportación y la excepción es la petición de pruebas. Significa que el demandante y el demandado aportan los medios probatorios que tienen y piden aquello que no tienen. Ojo, aportan lo que tienen y le piden al juez aquello que no tienen. Regla general. ¿Dónde se aporta o se pide? Se aporta o se pide en la demanda, etapa de afirmación aquí, en la demanda, bueno, ahí no es la demanda, espérate que se corrió un tricito. En la demanda, aquí en la puerta, en la demanda, tienen la contestación. Ahí se aporta o se piden pruebas. Se lo dije ahorita cuando le mostré la pretensión procesal. ¿Yo qué hago? Cuento quién es el demandado, cuento quién es el juez, cuento quién es el demandante, digo que quiero, objeto, cuento los hechos o los supuestos de hecho y aporto la prueba que me dan sustento a esos supuestos de hecho. Yo no puedo decir, señor juez, es que mi marido me pega y no aportar pruebas. Porque mire, ahí va el primer principio del derecho probatorio. Lo que no se prueba no existe. No, pero es que él sí le pegó. ¿Y dónde está la prueba? Ah, no, no la tenemos, entonces no le pegó. ¿Ok? Ojo, lo que no se prueba no existe. Por eso, en la demanda y en la contestación de la demanda, siempre tengo que aportar medios probatorios o pedirlos, si no los tengo, que den sustento a los supuestos de hecho que yo narro en mi demanda y que narro en mi contestación. Absolutamente vitales. Por tanto, miren que la actividad probatoria se genera desde el minuto 1 del proceso judicial. Desde el minuto 1 hay actividad probatoria, porque en la demanda y en la contestación es donde yo aporto la prueba, medios probatorios o los pido. Luego viene el decreto, la incorporación. Es una actividad de juez. Mientras esto es una actividad de parte, esta segunda es una actividad del juez. El juez ordena lo que la parte pide. Decretar es ordenar. Ordena lo que la parte pide e incorpora lo que la parte aporta. Incorporar es darle valor dentro del expediente. O sea, como que el juez lo que hace, yo entrego un documento con mi demanda, el registro civil de matrimonio. Lo que hace el juez en la incorporación es, listo, esto lo voy a estudiar, va a estar válidamente integrado al expediente. Eso es incorporar. Y decretar es ordenar. Entonces yo pido el testimonio de Juan, entonces el juez dice, ah, sí, entonces yo ordeno que el testigo venga dentro de 2 meses a las 3 de la tarde para surtir interrogatorio. Ordena lo que pido y incorpora el documento que allego. ¿Dónde se hace eso? ¿Dónde el juez decreta o incorpora? Aquí, en esta puerta. Después de que se acabe la fase de negación, hay una puerta que se abre, ese segmento, que me convoca a oralidad. Ese segmentico entre negación y confirmación, la puerta, es un auto. Y ese auto abre oralidad. Es decir, es un auto que fija fecha y hora para la audiencia y decreta las pruebas. Fijo fecha y hora para la audiencia el 1 de diciembre a las 3 de la tarde y decreto todas las pruebas del demandante y todas las pruebas del demandado y las que yo creo que de oficio se deben practicar. En ese segmentico, en esa puerta,
Es un auto de juez, donde el juez decreta medios probatorios o los incorpora. ¿Listo? Luego viene la práctica, que ya le dice ahorita, que es la etapa de confirmación, toda la etapa. Escuchamos a los testigos, escuchamos a los peritos, nos vamos a una inspección judicial, que es como ir, por ejemplo, a una finca a revisarla, etc. En la etapa de confirmación. Y también les dije que la valoración es aquí, antes de dictar sentencia, en la fase de decisión. Yo me pongo a pensar si le creo o no le creo a la prueba practicada. Entonces miren que el debido proceso probatorio se da durante todo el debate, se irradia por todo el debate jurisdiccional. Incluso el semestre entrante se van a dar cuenta en procesal civil, también en los otros procesales, que todas estas 4 etapas también se dan en la etapa de impugnación, que es posible frente a las 2 primeras, petición y aportación, que se den en la etapa de la conciliación previa. Allá también hay etapa probatoria, pero eso pues no nos interesa a nosotros y por el momento tampoco nos interesa la de impugnación. Pero lo que les quiero mostrar es que en todo el camino del proceso jurisdiccional, incluyendo etapa preprocesal e impugnación, hay actividad probatoria. Porque termino como empecé, la prueba es lo más importante dentro del proceso, porque vuelvo y repito el principio procesal por excelencia sobre el cual gravita toda esta carreta que les estoy dando. Lo que no se prueba no existe, aunque haya pasado. Para el derecho procesal es como si no hubiese pasado. Entonces, es que ¿por qué dejaron libre a ser un violador? ¿O por qué dejaron libre a ese homicida? Pues porque no encontraron prueba, porque no es violador ni es homicida. Así de simple. Aunque en la práctica haya violado y haya matado a la gente. Para el proceso, eso no existió. Lo que no se prueba no existe. ¿Listo? Y eso mismo pasa para esta materia. Profe, no vine al examen porque estaba enfermo. Ah, méteme la prueba. No hay prueba, no estabas enfermo. Así de simple. ¿Listo? Lo que no se prueba no existe. ¿Listo, muchachos? Hasta aquí como el repaso. Y a partir de la semana entrante empiezo con esa primera parte, que es la epistemología de la prueba, para lo cual se deben leer, si no se lo han leído ya, el documento que les mandé al grupo de WhatsApp y al que está, también está colgado en la página o en el grupo de Teams, en archivos. Se lo leen porque voy a hacer control de lectura. Si no se lo leen, hago como si se lo hubieran leído, no lo pregunto, no lo explico y entro en el examen. ¿Listo? Entonces, les pido el favor que se lo lean y que se vean la clase, porque si no ven la clase, pues también mal. ¿Listo? Chicos, feliz noche, repasen teoría si no se acuerdan de cosas, y en los primeros minutos de la clase entrante del jueves, absuelvo dudas de aquí si se dio la clase. Si no se dio la clase, yo no la voy a repetir. ¿Listo? Feliz noche, cuídense mucho. Hoy, ay, intentar apagar eso.